Bien, ¿estás buscando un plan de entrenamiento para correr tu primera media maratón o tus primeros 21 kilómetros? Bueno, hoy te traigo 12 semanas de entrenamiento para correr tu primer media maratón, incluso si eres nuevo en el running. Entonces, este plan de entrenamiento de 12 semanas está dividido en 3 fases, 1, 2 y 3. Entonces, hay una de estas fases que es la más importante, que es la que va a ser la base principal para que atravieses la línea de la meta corriendo tus primeros 21 kilómetros. Así que ahorita lo que vamos a ver es qué es lo que se tiene que hacer en cada una de las fases. ¿Listo? Así que suscríbete al canal, comparte el video si tienes amigos, alguien que quiere empezar a correr y no tiene un plan. Bueno, comparte el video para que también pueda acceder a esta información. Empecemos ya mismo. En la fase 1, ¿qué es lo que pasa? En la fase 1 viene lo que es el entrenamiento base. Así es. Aquí los entrenamientos, las duraciones son largas y la intensidad es moderada. También cuando hablamos de duración, eso quiere decir que si son 21 kilómetros los que vas a correr, las distancias de entrenamiento se tienen que acercar a esos 21 kilómetros. Incluso va a llegar una etapa en la que hay que pasar de 21 kilómetros. Por eso es larga la duración de los entrenamientos en el entrenamiento base en la fase 1. También la intensidad en la que se trabaja es cuando empiezas a correr tus primeros kilómetros, 5, 7, en la primera fase. También en el calendario las distancias van ascendiendo, o sea, de menor a mayor. ¿Para qué? Para que el cuerpo se vaya adaptando, la mente se vaya fortaleciendo. No es lo mismo correr 5 kilómetros y después saltarte a correr 15 kilómetros. La mente no se ha preparado aún. Entonces, por esa razón, las distancias en la fase 1 van ascendiendo: 5, 7, 8, 9, 12, así sucesivamente. También las corridas largas, las distancias, por ejemplo, si en la semana estuviste haciendo carreras de 5, 7, 8, 9, por ejemplo, los domingos se hace la corrida más larga, que de repente un domingo puedes correr hasta 10, 12 kilómetros y durante el transcurso de la semana tal vez estuviste corriendo 7, 8, 6, así sucesivamente. Entonces siempre va a haber un día exclusivo que se va a hacer el entrenamiento más importante, el más largo. Entonces, en el calendario están los días domingo, pero también va a depender de tu horario, de tu trabajo, de tu disponibilidad, en qué día tú quieres hacer tu corrida larga, la más importante. Yo normalmente los hago los domingos. Muchas otras personas con las que trabajo lo hacen los domingos porque es el día que tienen descanso. Entonces hay que ver qué días tú descansas. Cuando hablamos de la intensidad es el 70%, 75% a un 65% de tu capacidad, de la capacidad de tu frecuencia cardíaca máxima. Hoy en día con los relojes inteligentes es más fácil, ya sabes que estás corriendo a un 65, 70, el reloj te lo marca. Pero también lo puedes sentir cuando estás corriendo. Cuando corres puedes manejar una conversación, es más fácil la ruta, te sientes relajado durante eso. Lo más importante es en el entrenamiento base es que siempre tienes que estar tranquilo, no tienes que sentir ese sofoco. Sacar tus distancias, tus metas de entrenamiento, tus kilometrajes de forma tranquilo. ¿Por qué? Porque aquí es donde el cuerpo se está formando. También en esta etapa empezamos a fortalecer lo que es el sistema cardiorrespiratorio, la capacidad de tus pulmones se empiezan a desarrollar en esta fase, en el entrenamiento base. Tu corazón empieza a mejorar también en esa fase. También hay una mayor producción de glóbulos rojos, también tu cuerpo aprende a utilizar más las grasas como fuente de energía. En este entrenamiento base, como la intensidad es moderada, entonces utilizas más las grasas también para obtener energía durante la carrera. También en esta etapa, tu cuerpo aprende a ahorrar el glucógeno muscular, el azúcar.
Todo eso lo aprende en esta etapa. Esta fase 1 es de adaptación, que el cuerpo se adapte, tus pantorrillas, tus piernas se van fortaleciendo y van aguantando las distancias, tu pie se va acostumbrando al impacto, tu rodilla, todo el cuerpo se empieza a adaptar en esta fase. Así que es importante que en esta etapa pues no haya sofoco, estés tranquilo. En la fase 2 se aumenta la intensidad del entrenamiento, que dura casi 5 semanas. Si te fijas en el entrenamiento base, son 5 semanas. En aumentar la intensidad del entrenamiento son otros 5 semanas. Las duraciones aquí son largas y moderadas. Y la intensidad es moderada alta. ¿Por qué razón? Bueno, ya en esta etapa se empiezan a utilizar los diferentes métodos del entrenamiento de la resistencia. Por ejemplo, tenemos lo que son los intervalos, tenemos el fartlek y tenemos los LDL. Los LDL son los entrenamientos lentos de larga distancia, que es la que se utiliza en el entrenamiento base. LDL quiere decir lento de larga distancia. También en la fase 2 también se empieza a trabajar bastante con intervalos. ¿Por qué los intervalos? Los intervalos es lo que termina de darte esa capacidad aerobia. Los intervalos son los que terminan de darle potencia a tus piernas, a tu zancada y todo eso. También te da esa capacidad de recuperarte más rápido. También los intervalos te da esa capacidad de bajar tus tiempos por kilómetro en las distancias que estás corriendo. Entonces, por eso es importante que en estas próximas 5 semanas se empiezan a utilizar los diferentes métodos de entrenamiento de la resistencia, y siempre una vez a la semana se va a tener el entrenamiento más importante del LDL, la distancia lenta de larga distancia. Siempre se va a hacer una vez a la semana. También a la intensidad moderada alta, eso quiere decir que puedes trabajar una intensidad donde puedas manejar una conversación, pero también cuando trabajas los intervalos, la sensación se siente donde no puedes ni hablar. Por ejemplo, cuando utilizas tu reloj, ahí te va a marcar a un 85, a un 90, a un 80% cuando empieces a hacer intervalos. También se utiliza el otro método que se llama fartlek, que el fartlek es la combinación de las diferentes intensidades, es juego de velocidad. En el fartlek es donde tú empiezas a correr moderado, acelerar, desacelerar, utilizas tu propio ritmo. Por ejemplo, puedes decir, voy a correr durante 1 minuto moderado y voy a aumentar mi velocidad otro minuto más, o puedes utilizar 30 segundos lento, 1 minuto alto, 2 minutos bajo, 2 minutos alto, donde aumentas tu velocidad. Puedes utilizar referencias, por ejemplo, voy a correr de esta casa a la otra un poco bajo y voy a correr de esta casa a aquel poste o aquel árbol a una velocidad muy alta. Tú juegas tus velocidades en el fartlek. Entonces, aquí en la fase 2 es donde se combinan los diferentes métodos. ¿Por qué razón? No es recomendable correr siempre a la misma distancia del entrenamiento base en el LDL, lento de larga distancia. No es recomendable porque el cuerpo se adapta, se acostumbra a ese ritmo. Y también porque nuestros músculos están conformados por diferentes fibras. Tenemos unas fibras lentas y tenemos fibras rápidas. Entonces, cuando cualquier movimiento que lo hagas lento, se está utilizando más las fibras lentas. Cuando haces movimientos rápidos, utilizas las fibras rápidas. Entonces, por esa razón, en los intervalos, en los fartlek, obligamos a utilizar esas fibras rápidas para mejorar la velocidad, mejorar la amplitud de las zancadas. Es lo que se menciona como economía de esfuerzo, a correr largas distancias en el menor tiempo posible, pero también manejando la fatiga. Luego de eso tenemos la fase 3, es la etapa competitiva, cuando por ejemplo depende qué fecha tú tienes programado correr tu 21 kilómetros. Eso tiene que estar pendiente en el calendario de corridas de tu zona, del sector donde vives. Entonces, las últimas 2 semanas, aquí la carga se baja. La carga se baja porque ya estás cerca de correr tu primer media maratón. Entonces aquí
la carga se baja, digamos que las distancias de kilometraje se empiezan a bajar y también se empieza a utilizar más lo que son los intervalos, los fartlek. Ya los entrenamientos son más cortos pero un poco más intensos. ¿Por qué? Porque ya estamos tratando de bajar las cargas para que cuando llegue el día de la carrera no estés sobrecargado, sino que estar liviano, los músculos estén descansados. Prácticamente en la última semana ya se viene por ejemplo, los últimos 3-4 días de la última semana, también es importante hacer una recarga. Por ejemplo, aquí ya hablamos de la nutrición, la importancia de la nutrición previo a la carrera. Es importantísimo porque aquí es donde tú recargas tus músculos de la cantidad de energía que va a necesitar para correr. Entonces, a unos 2 días se utiliza para consumir la mayor cantidad de carbohidratos posible para recargar esos músculos para que tengan la suficiente energía. Cuando hablamos de carbohidratos estamos mencionando todo lo que son pastas, arroz, espagueti, panes, frutas, verdura. Se consume mucho de esos jugos para recargar los músculos para la carrera. Todo eso se toma en cuenta en estas 3 fases. Por cierto, si quieres este plan de entrenamiento de 12 semanas para correr tu primer medio maratón, ve a la descripción del video, ahí está el plan, descárgalo y empieza a aplicarlo ya mismo. ¿Para qué? Para que corras tu primera media maratón. Estos eventos son importantes, o sea, estar el día de la carrera es emocionante. Es muy emocionante, conoces muchas personas, el ambiente es otro nivel. Si nunca has estado en uno, pues sería emocionante que lo vivas. Y si tú ya has corrido tus primeros 5 o 10 kilómetros y has ido a los eventos, pues ya sabes cómo se siente, es emocionante. Y cruzar la línea de meta y traer tu medalla es muy emocionante también, y créeme que no te lo querrás perder. Así que toma en cuenta esto, ve ahorita mismo a la descripción del video y ve a descargar tu plan de entrenamiento de 12 semanas y corre tu primera maratón sin tanto esfuerzo, sino que disfrutando el proceso. Así que soy Josué Ruiz, también he corrido mi primera media maratón, también he corrido una maratón y sé de lo que te estoy hablando ahorita. Así que nos vemos a la próxima, comparte el video, suscríbete y nos vemos.